Hoy vamos a dedicar el programa completo a la deuda social. Con este título, que parece genérico, pero que van a ver, tiene mucho de economía y mucho de lo que le está pasando al bolsillo, seguramente de muchos de ustedes. Con este título vamos a conversar hoy en redes sociales, por eso ya mismo los invitamos a participar con ese hashtag, con la deuda social. Nos asomamos al drama social que vive la Argentina, hoy con el caso de Maya Veloso, la nena de 7 años que, bueno, no solo sigue desaparecida y está siendo activamente buscada por su familia, sino que vivía abajo de un puente, ahí cerca del Parque Avellaneda. Para todos los que somos padres, que una nena de 7 años viva abajo de un puente es algo inadmisible, algo que casi no nos deja irnos a dormir. Bueno, son más de la mitad de los niños en la Argentina los que hoy no viven necesariamente en un puente, pero sí viven o en un puente, o en una casilla, o en un chaperío, en una toma, en un barrio popular, en una villa. Son pobres. Hoy el INDEC dio a conocer el costo de la canasta básica total. ¿Cuánto hace falta para que una familia, 2 adultos, 2 niños, no sean pobres? ¿Sabes cuánto es? 58.000 pesos. Si esa familia tiene a sus 2 jefes, sea cual sea su género, empleados con el salario mínimo, y además percibe esa familia por los niños o niñas del hogar una asignación para cada uno de ellos, no llegan a juntar ni 50.000. O sea, puede ser una familia compuesta por 2 personas adultas que trabajan y que trabajan en blanco y que a su vez perciben una prestación social por parte del Estado para cada uno de sus hijos y aún así ser pobres. Esta es una realidad lacerante para toda la sociedad, pero especialmente, me imagino yo, para un gobierno que venía a cambiar esa realidad. Bueno, esa realidad empeoró durante este último año. Empeoró durante un año de pandemia, es cierto. Y eso es insoslayable. Ahora, lo interesante es que ahora que empieza a insinuarse una recuperación de la actividad económica, hay discusiones en el propio seno del Frente de Todos donde parece no escucharse el eco de esta deuda social. Se escucha mucho el eco de la deuda externa. Eso sí, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, respondió preguntas en un canal de fuerte tinte opositor, marcadamente anti-Frente de Todos, y las preguntas apuntaron sobre todo a nivel de subsidios, el problema del riesgo país, la brecha, el dólar, la devaluación. Bueno, por supuesto, conectado con esto está la inflación, que es algo de lo que, bueno, tenemos que necesariamente hablar durante este año de campaña. ¿Por qué? Y bueno, porque venimos de 3 años ya en los cuales los sueldos perdieron por mucho frente a los precios. Bueno, esta realidad empeoró en estos últimos 3 meses. No en esa entrevista de ayer, pero sí la semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó una definición muy interesante respecto del déficit fiscal. Y viene a cuento por también la dinámica de las cuentas del Estado en estos últimos 3 meses. Escuché lo que dijo. Hay una tendencia a asociar la bandera de reducción de los déficits fiscales con la derecha. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Lo que la derecha pide, esto vamos, cuando nos metemos en ideología, es un Estado chico. No es solamente que no haya déficit fiscal, es más que eso, es un Estado chico. Pero hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha. Por el contrario, quienes consideramos que el Estado juega un rol muy importante en resolver aquellas cuestiones que el mercado por sí solo no resuelve para el desarrollo económico, como todas las que enumeraba recién, consideramos que el Estado debe tener la capacidad de hacerlo. Y el Estado, para tener esa capacidad, tiene que ser fuerte. ¿Qué quiere decir ser fuerte? Tener una moneda robusta y tener crédito. Y un Estado que vive pidiendo prestado y un Estado que tiene una moneda débil porque vive emitiendo unas cantidades que no se corresponden con lo que
el sistema puede absorber sin generar inestabilidades macroeconómicas, es un Estado débil. Nosotros tuvimos un presidente que entendió esto muy bien, que fue Néstor Kirchner. Si ven esa figura, y el jefe de gabinete era nuestro presidente actual, Alberto Fernández. Si ven esta figura aquí, fíjense que el único periodo en donde hubo superávit fiscal fue el periodo entre el 2003 y el 2008. Tiene razón el ministro de Economía cuando dice que no es de derecha reducir el déficit fiscal. Yo, la verdad que acá en este espacio procuro evitar esas etiquetas porque muchas veces dicen poco, izquierda, derecha, pero se entiende, ¿no? Dice Guzmán, no es de derecha bajar el déficit fiscal. Y pone el ejemplo de Néstor Kirchner. Mirá este gráfico, es el gráfico que justamente mostró ahí mismo, en esa charla en Catamarca, el ministro de Economía. Es cierto, efectivamente, que en los años que le tocó gobernar a Néstor Kirchner, mantuvo superávit fiscal. Fíjate lo que recibe. Recibe un déficit en 2001, déficit en el cual colapsa la economía y la sociedad argentina. Luego eso avanza hacia un superávit en 2002. Se mantiene en torno al 1% de superávit en el año 2003. Y después empieza a aumentar el superávit. Claro, la recaudación, el consumo, todo aumentaba. Fíjate los datos. 2,8%, 1,9%, 2,3%, todos números positivos. Todos números por arriba de esta marca del cero, ¿no? Fíjate si lo acercás, Dire, porque me interesa que se vea el momento ese en el cual, dice Guzmán, se termina, 2008-2009, el superávit primario. Empieza a deslizarse el número hacia los números negativos. Y ahí hay déficit primario, en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Después, fíjense cómo durante el macrismo se reduce el déficit fiscal. Ahora, ¿es de derecha entonces Cristina Fernández de Kirchner porque se hundió en el déficit fiscal? ¿Es de izquierda Macri porque lo redujo? Bueno, no. Como dice Guzmán, no es ni de izquierda ni de derecha reducir el déficit. Lo que es de derecha es reducirlo recortando el gasto. Y agrego algo más. En un año de pandemia, como va a volver a ser este, recortar el gasto es especialmente criminal, porque hay 1 millón de personas que se quedaron sin empleo, porque se destruyeron, a su vez, 4 millones de puestos entre formales, informales, changas y demás, y porque hay 4 millones más de pobres, 40% de pobreza, a pesar de que la economía se está reactivando por el lado de la oferta. Lo que es de derecha es recortar el gasto y atarse a un presupuesto que este año no tiene nada de gasto COVID. El presupuesto 2021, para el que no lo leyó, prevé una reducción del déficit primario de 6,5, 7 puntos a 4 puntos. O sea, un fuerte recorte de ese superávit, de ese déficit, perdón. Al recortar ese rojo, uno podría hacerlo o recaudando más o gastando menos. Bueno, lo que propone el presupuesto es gastar menos. ¿En qué gastar menos? En IFE, en ATP, en todos los programas que hubo para intentar paliar la pandemia. ¿Qué hizo Néstor Kirchner durante los años que le tocó gobernar? Este es el índice de gasto. Fíjate, en 2001, del 2001 al 2002 se ajusta solo por la mega devaluación. Cae. No importa el número, no te quedes con el 100, el 82, es un número índice, lo que muestra es que cae. Y después fíjate, 2003, 2004, mostralo de cerca, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, todos esos años el gasto se incrementó. ¿Hasta cuándo? Hasta que asumió la derecha. ¿Se puede expandir para siempre el gasto? No, no se puede expandir para siempre. Ahora, que se expanda el gasto quiere decir que el Estado expande sus capacidades, que hace más viviendas, que apoya más a la ciencia, que mejora más la logística, que trabaja más sobre los ingresos para intentar apuntalarlos. Y acá vamos a una clave. Porque es cierto, hoy no hay fuentes para seguir aumentando el gasto. No hay posibilidad de endeudarnos en el exterior. El Fondo Monetario reclama una deuda monstruosa, impagable, de 44.000 millones de dólares.
Ahora, sí se puede hacer, como ocurrió en los años de expansión del gasto, sin aumento del déficit. Lo que se puede hacer es que haya más consumo y cobrar más impuestos. No solamente a las grandes fortunas. Se pueden cobrar más impuestos también de todo el resto de la población, si la población accede a consumir más. Y ese es el problema que estamos enfrentando ahora. Ese es el problema clave que enfrenta la economía argentina en 2021. Está toda rota la pirámide de ingresos. Te dije, si alguien gana, está empleado y gana un salario mínimo, y su pareja también gana un salario mínimo de 20 lucas, redondeando, y a su vez sus hijos reciben las asignaciones, no llegan a superar el umbral de la pobreza. Ese salario mínimo se hizo crema en estos últimos 3 años. Pero también se hicieron crema las jubilaciones y los salarios públicos. Son todos resortes que tiene el Estado a su alcance para mejorar los ingresos. Son todos resortes que en la época de Néstor Kirchner, que ponía como ejemplo el ministro, se incrementaron y mejoraron. Este gráfico es elocuente. Es el sueldo mínimo en kilos de asado. Lo preparó Mauro Fulco en base a datos de Luis Campos, un sociólogo, un cientista social realmente comprometido con el pueblo, del Observatorio Social de la CTA. Fíjate, el salario mínimo en 2003, cuando recibe el gobierno de Néstor Kirchner, compraba 34 kilos de asado. Fíjate durante esos años en los cuales se mantuvo el superávit primario, cómo aumenta hasta 109 kilos el poder adquisitivo en kilos de asado del salario mínimo vital y móvil. Fíjate cómo empieza a caer en 2008 con la crisis del campo, con la disputa con los sectores patronales del agro, y cómo a partir de 2011 lo estabilizan en el doble de lo que había recibido el gobierno kirchnerista, en torno a los 70 kilos. En 2016 apenas asume Macri, ahí tenés la caída, cae abruptamente, 10%, de 66 a 55. Después mejora en 2017 y después inicia ese desplome. ¿Hasta qué nivel? Bueno, hasta ese nivel que estás viendo ahí, un nivel realmente dramático. El nivel peor desde 2003, ese nivel, el que tenemos ahora. Hoy el salario mínimo compra lamentablemente solo 34 kilos de asado, igual que cuando veníamos de la peor crisis social, económica y política de la Argentina. Así estamos, así de rotos estamos. No se trata de echar culpas, no se trata de incidir en internas malintencionadamente, se trata de que se escuche la voz de los que no tienen voz, de las mayas, pero también de los millones de chicos que están en esa situación. Lamentablemente, ese clamor no tiene ningún eco y es ignominioso que no lo tenga en un gobierno como el que asumió en diciembre de 2019. Hoy nos vamos a dedicar a esto, vamos a hablar en instantes nada más con Branko Milanovic, hablamos en realidad esta tarde, el economista máximo experto en desigualdad del mundo. Lo entrevistamos hace un año. Fue él el que propuso, cuando no se hablaba acá todavía, el impuesto a las grandes fortunas. Vamos a hablar con él, vamos a debatir también esta situación con una mesa de debate realmente interesante y tenemos informe